Bueno, pues buenos días a todos, ya casi tardes. Espero que estén teniendo una buena conferencia. Soy Moisés Salinas, soy rector de la Universidad ORT México en responsabilidad de emprendimiento y liderazgo social. Mis estudiantes les gusta decirme doctor Salinas, profesor Salinas. Yo les digo, no me digan así, me hacen sentirme viejo. Díganme Moy. Si tienen problemas con eso, su majestad está bien. Eh, Pero es muy importante cuando estamos de veras trabajando en sector social y tratando de hacer una diferencia en este México. Y seamos sinceros, nadie entra al sector social si no quieres hacer una diferencia, si no quieres hacer una transformación positiva de México. Para hacernos ricos, aquí no estamos. Así que cuando uno quiere hacer eso, pues no podemos tener estas jerarquías de, ay, pues yo soy el doctor, el profesor, estamos todos en el mismo barco. Déjenme ver si, porque aquí sale esto, pero no tengo la presentación. Pues hoy vamos a platicar un poquito sobre cómo hacer proyectos para hacer precisamente para hacer una diferencia. Y vamos a platicar sobre algunas cosas que seguro les son conocidas y que ya han visto y algunos términos que dicen, ay, sí, esto ya lo escuchamos mucho y sabemos. Y otras cosas que van a decir, ah, eso no lo habíamos pensado, espero, para poder hacer algo positivo. Pero es muy, muy, muy importante cuando nosotros hacemos un proyecto social, un proyecto que quiere hacer una diferencia, verlo de manera sistémica. Y muchas veces es lo que no hacemos. No consideramos el hecho de que esto es como una pieza de un rompecabezas. Si nosotros queremos cambiar una pieza de ese rompecabezas, si nosotros agarramos esa pieza del rompecabezas y la tratamos de mover, todo el resto de las piezas del rompecabezas presionan para que esa pieza no se cambie. Y si por alguna razón sacamos la pieza y la movemos y la tratamos de poner de regreso, pues no podemos volverla a poner a menos que lo hagamos. Si no cambiamos todo el rompecabezas, si no lo vemos de manera sistémica y tomamos en consideración aquellas piezas que están alrededor, lo que nosotros estamos haciendo es poniendo mucho esfuerzo en cambiar un pequeño problema que en realidad no hace una diferencia. Vamos a poner una cuestión hipotética. Vamos a decir que hay un problema, no sé, hipotético. Hay mucha contaminación en la Ciudad de México. Y vamos a resolver el problema. ¿Cómo vamos a resolver el problema? No, pues sí, que 20% de los coches no circulan. Y entonces pasamos una normatividad y una regla que dice 20% de los coches no circulan. Acabamos, y les voy a dar así a ustedes la primicia, porque acabamos de terminar en la Universidad ORT un estudio para ver qué es lo que pasa cuando le dices a la gente no circula. Y lo que hicimos fue muy sencillo, le preguntamos como a 100 familias diferentes, apúntenme cuántos kilómetros circulan en los coches que tienen, si tienen un coche, dos coches, tres coches, y si usan taxis, para sumar el número total de kilómetros que circulan cuando todos los coches de la familia circulan o cuando los coches de la familia no circulan, cuando alguno de los coches no circula. ¿Qué creen que fue lo que descubrimos? ¿Eh? Pues lo que termina sucediendo es que la gente encuentra otras maneras de moverse, porque pues quedarte en tu casa no puedes. Cuando tienen dos coches, pues el segundo coche termina circulando más que si los dos coches circularan. Cuando tienes dinero, cuando eres de clase económica más o menos pudiente, pues terminas tomando un taxi y entonces lo que te ahorras porque el coche no circula, pues te lo desahorras y además te cuesta. Encuentras, o el que tiene todavía más dinero, pues se compra otro cochecito del 2000 o del 98 para que el día que los otros coches no circulan, pues todo el mundo es el cochecito viejo. Y lo que terminamos descubriendo es que el número total de reducción de kilómetros cuando uno de los coches no circula es solo del 7%, no del 20%. Cuando tú cambias la normatividad, pero no cambias la infraestructura, no cambias las actitudes y la mentalidad de la gente, cuando haces solo un cambio de la pieza, una de las piezas, pero no lo ves de manera sistémica, lo que la gente termina haciendo es que termina encontrando cómo darle la vuelta y entonces no logras ningún cambio. Como por ejemplo lo que sucede con los IMECAS y seguimos teniendo
problemas. Ahora sí, ya está la presentación. Primero que nada, tenemos que reconocer que la sociedad mexicana está en crisis. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hace un estudio, que lo hace cada cierto número de años, que se llama el Índice para una Vida Mejor, o el Better Life Index en inglés, en el que checan alrededor de 30 variables diferentes que tienen que ver con el bienestar de la población. De los 36 países que conforman la OCDE, ¿dónde está México? En medio ambiente, en el 33 de 36. En desigualdad social, en el 34 del 36. En apoyo social, en el 35 del 36. En educación, en el 36. En seguridad, en el 36. ¿Saben en cuál salió México en los primeros lugares? No, aquí son cosas positivas, no negativas, obesidad, estamos gorditos, pero no es para tanto. Pero tiene que ver con eso, porque ¿saben en cuál salimos en los primeros lugares? Satisfacción. Yo lo que digo, que los mexicanos estamos, no voy a decir la palabra, amolados pero contentos. Salimos de veras, es algo que yo no termino de entender. Estamos del cocol en todos los otros, en los otros indicadores. Pero en satisfacción estamos como en el lugar 2 o 3. O sea, seguimos estando contentos. Nos va mal y sin embargo estamos bien. Pero la realidad es que México está muy mal en muchos de los temas que tienen que ver con el bienestar de la gente. No estamos viviendo bien, estamos viviendo contaminados, estamos viviendo sin una buena educación, sin seguridad, con muchísima desigualdad social. México es la economía 25 del mundo. Deberíamos de estar súper. La desigualdad entre los más ricos y los más pobres es de las más altas. No es que en México no tengamos recursos. Tenemos un problema de desigualdad. Entonces tenemos problemas muy, muy, muy serios en muchas de estas áreas. Uno de los factores que sabemos que hace una diferencia importante en el bienestar de la gente en México es el desarrollo del sector social. ¿Por qué? Porque el sector social, nosotros, ustedes, servimos muchas funciones. No estamos aquí para suplir los servicios que el gobierno no proporciona. Hay cosas que un gobierno es responsable de su población y tendría que estar proporcionando. Por ejemplo, educación. El gobierno, el sector público debería de ser responsable de que todo mundo en este país reciba una buena educación de calidad, laica, gratuita, como dice el artículo 3 constitucional. Tiene que ser universal, laica y gratuita, ¿verdad? Esa es una responsabilidad. Entonces, cuando tenemos ONGs o SCs como nosotros, que nos dedicamos a proveer educación, pues es porque estamos supliendo carencias que el sector público no está tomando su responsabilidad. Pero eso no es para lo que el sector social debería de estar aquí. El sector social sirve antes que nada y como primera fuente, como garante de los derechos y las libertades de la gente. Nosotros tenemos que estar aquí para ver que efectivamente sí se esté dando buena educación, para ver que efectivamente haya libertad de expresión, para ver que efectivamente haya democracia, no para cubrir esas carencias. Y es por ello que un sector social fuerte normalmente correlaciona con un bienestar, con un alto bienestar social. ¿Y qué es lo que tenemos? Aquí tengo nada más dos gráficas como ejemplo, pero el que está interesante, el estudio de la Universidad Johns Hopkins, en el que comparan a los sectores sociales de diferentes países, nos enseña dónde está México parado en el desarrollo de su sector social, casi hasta el fondo. Entonces somos un país con muchos problemas y con un sector social que tiene pocos recursos económicos, humanos, sociales, para poder hacer una diferencia. O sea, tenemos que escalar el Everest y además sin equipo. La manera en que las organizaciones sociales tratamos de hacer eso es a través de hacer proyectos de cambio social.
y todos los que estamos en el sector social, pues tenemos diferentes proyectos en los que queremos de veras tratar de ayudar a esta transformación positiva de México. Los proyectos de cambio social se llevan a cabo por tres razones diferentes. La primera es por normatividad. La ley dice que la gente tiene que tener ciertas cosas, entonces vamos a agarrar y vamos a hacerlo porque es como dice la ley. Un caso muy claro es medio ambiente, ¿no? O sea, en medio ambiente se supone que tenemos que tener, que las compañías, los automóviles, todo mundo tendría que no contaminar. Bueno, la primera manera de que todo mundo no contamine es, pues, pongamos una ley. Pero en México somos expertos pasando leyes. Yo siempre digo que ya deberían de pasar en el Congreso una ley que diga, le vamos a dar a todos los mexicanos 10 millones de pesos, igual ni las cumplimos. Entonces ya pasémosla, ya hacemos todo mundo contento. Pero la primera forma en que la gente hace lo que debería de hacer, lo que es correcto, es porque pues sí es ilegal no hacerlo. Yo cubro los derechos de mis trabajadores, les doy todo. ¿Por qué? Pues porque la ley dice que lo tengo que hacer. No contamino porque la ley dice que lo tengo que hacer. Mando a mis hijos a la escuela porque la ley dice que lo tengo que hacer. El problema de hacerlo por normatividad es que si encuentras la manera de darle la vuelta, pues ya no lo haces. Y entonces ya no cubro los derechos de mis trabajadores. Entonces ya sí contamino. Entonces ya no tengo elecciones democráticas. Porque encuentro la manera de darle la vuelta sin tener consecuencias negativas. La segunda razón por la que podemos hacer proyectos de cambio social es por provecho. Me conviene. Y muchas de las empresas y de las organizaciones en México hacen proyectos de responsabilidad social y de cambio social porque, pues porque me sirve para posicionarme, me pone mejor dentro del mercado, la imagen de lo que tengo es buena. Y cuando uno lo hace por provecho, pues es muy bueno, porque dice, ¿sabes qué? Es mejor tratar bien a mis trabajadores. ¿Por qué? Porque tengo mejores trabajadores, se van menos de la empresa, entonces tengo que perder menos tiempo entrenándolos. Entonces mejor les doy buenas condiciones y les doy buenas prestaciones. El problema de hacerlo por provecho es, pues el día que ya no me conviene, lo dejo de hacer. El día que me sale más caro tener buenas prestaciones para mis trabajadores que pues entrenar nuevos todo el tiempo, pues entonces dejo de dar buenas prestaciones. Y la tercera es la razón por la que deberíamos de hacerlo, que es por ética. No para sacar el distintivo de empresa socialmente responsable, no para posicionarme, no para que la gente hable bien de mí. Lo tenemos que hacer porque es lo correcto. Porque es el derecho de cada uno de nosotros, de cada persona en este planeta, de cada mexicano, poder llegar al máximo de nuestra potencial y tener una vida buena, decente, en el que podemos perseguir nuestros sueños y en la que podemos hacer lo que queremos hacer para ser felices. Tenemos que hacerlo porque es lo correcto. Y los buenos proyectos de cambio social son aquellos que están motivados y derivados de ética, porque es lo correcto. Cuando queremos hacer proyectos de cambio social, y ahorita les voy a dar unos términos que seguro todos ustedes han escuchado y seguro a todos ustedes los han hecho llorar. Marco lógico. No es nada lógico. Complicado, viejo, algo que inventaron en los 60s y entonces nos decían, tenemos que hacer marco lógico, y cuántos de nosotros nos dicen, ay, tenemos que hacer un proyecto y vamos a pedir apoyo. Sí, llénamelo de acuerdo a marco lógico. Y uno nada más se pega en la cabeza. Retorno de inversión social. Aneta hablaba hace rato de que iban a hablar de la cuestión de retorno de inversión social. ¿Cuántos pesos va a recibir en bienestar o en servicios la gente a cambio de cuántos pesos de donativo? Y pues mientras más reciben, mejor. Yo siempre le digo a la gente que el retorno de inversión social, y entiendo por qué existen estas cosas y por qué queremos rendición de cuentas, particularmente en un país como el nuestro. Pero imagínense por un segundo, una de las organizaciones con las que en algún momento trabajamos, que es la Make-A-Wish Foundation, en español sería como la Fundación de Pedir un Deseo, que trabaja con niños con enfermedades terminales, principalmente con cáncer. Y el niño dice, mi sueño siempre ha sido conocer
diría a Messi, pero está ahorita, no está de moda, entonces a Cristiano Ronaldo. Y el niño está en el hospital con cáncer. Y la fundación le paga el boleto. Cristiano Ronaldo dice, yo voy gratis para ayudar a los niños de Make-A-Wish Foundation, me pagan el boleto, traen al boleto, conoce al niño, el niño cumple su sueño de toda la vida. ¿Cuál es el retorno de inversión social? ¿Eso quiere decir que no sirve para nada? No lo apoyemos. No le den dinero a Make-A-Wish Foundation. Su retorno de inversión social es cero. Por cada peso que ustedes invierten en Make-A-Wish Foundation, no, pues no. Al contrario, peor. Porque capaz de que el niño vive más porque está más contento y entonces hay que gastar más en el hospital. Entonces, ¿cómo medimos el impacto de un proyecto, o sea, desde el punto de vista del retorno social del proyecto? Pues no puede ser nada más en pesos y centavos. Todos nos hemos roto la cabeza porque nos piden cuál es el retorno de inversión social y demás. No vamos a hablar mucho en detalle de cómo se hace y cuáles son los problemas metodológicos, pero es otra de las cosas que nos rompe la cabeza y que nos asusta. Evaluación de impacto. La evaluación de impacto es una cosa maravillosa. Es realmente increíble poder saber cuál es el impacto que está teniendo mi proyecto sobre el problema que yo quiero resolver. La evaluación de impacto, señores, señores, señoras, señoritas, señoritos. La evaluación de impacto es compleja, costosa y requiere de ciertas condiciones, y vamos a platicar un poquito sobre ella, que si no se cumplen, simplemente no se puede hacer. Si no tienes grupos de control, si no tienes líneas base, si no tienes... Para grandes proyectos, proyectos de políticas públicas, yo no puedo entender cómo un gobierno se puede lanzar a hacer un proyecto de políticas públicas y comprar 3 millones de tabletas para los niños sin hacer una evaluación de impacto, sin haber hecho pilotos. Pero cuando estamos haciendo, tenemos una OSC que tiene 8 monjitas que están trabajando y le dicen, haz la evaluación de impacto y te voy a dar un donativo de 100,000 pesos. Híjole, la evaluación de impacto me va a costar 200. Entonces dame 100 más otros 200 o sea, y entonces el retorno de inversión social pues ya se fue a la goma porque entonces 200 me los gasté en mi evaluación. Son temas que son que son importantes y que tenemos que estar conscientes de ellos. No se asusten por eso, porque eso no es lo que es fundamental. También si las fundaciones y también si las instituciones Indesol, si Cedesol nos están pidiendo ese tipo de cosas, esto no es lo que nos tiene que asustar hacer proyectos de cambio. Hay 3 elementos que sí tenemos que tomar en consideración y que esto sí tiene que ser fundamental cuando estamos pensando en un proyecto de cambio social. Lo primero es la normatividad. La normatividad nos puede ayudar o nos puede perjudicar de manera muy importante cuando queremos hacer proyectos de cambio. Cuando tienes una normatividad que es rígida, que está mal pensada, que no toma en consideración, que es anticuada, anacrónica, la normatividad puede ser un problema. Tenemos que tomar en consideración la normatividad y hay veces que es importante presionar para hacer cambios en la normatividad. Las organizaciones sociales somos muy malas para hacer cabildeo. Las empresas ahí los tienes llevando a los senadores y a los diputados y a los secretarios a comer y a cenar y a otras cosas que no quiero mencionar. Nosotros como organizaciones sociales pensamos que simplemente porque queremos hacer el bien, pues deberían de escucharnos y deberían de la gente, pues no funciona así. Pero tenemos que tomar en cuenta cuál es la normatividad y si la normatividad no es adecuada para poder hacer cambios, eso se vuelve una gran barrera. Entonces, esa sí es una de las cosas que nos tiene que asustar. Lo segundo es la infraestructura. Si no tenemos la infraestructura, podemos tener un muy buen plan, podemos tener una muy buena idea de cómo lo vamos a hacer, podemos tener inclusive muy buena gente, capital humano de primer nivel, y si no tenemos la infraestructura para llevarlo a cabo, tampoco va a funcionar nuestro plan. Y tercero, las actitudes de la gente. Y esto es fundamental. El factor humano, la gente tiene que cambiar de actitud. Les voy a dar otro ejemplo.
Tenemos un problema serio con el tránsito en la Ciudad de México, un montón de accidentes, la gente no cumple, van a exceso de velocidad. El otro día iba por circuito interior, les juro que pasó un coche a 200 kilómetros por hora al lado mío y el cuate ni le importaba, o sea, bueno, le valía pues. Y si lo llega a parar un policía, ¿qué creen? Todavía no tenemos a Lady Ferrari o a Lord Ferrari, pero ahí va a ser el Lord Ferrari, ¿no? Ay, mi tío es el presidente del secretario de no sé cuántos, ¿ok? Órale. Y ahí quedó el problema, ¿verdad? Entonces, necesitamos cambios también, necesitamos cambios en las actitudes. Entonces, el problema que tenemos en México, dicen, vamos a hacer un nuevo reglamento de tránsito. ¿Qué es lo que les digo? No podemos pasar muchas leyes. Ahí está el nuevo reglamento de tránsito, órale. Bueno, y la infraestructura, no puedes pasar a más de 1.5 metros de las bicicletas. Oye, esta calle mide 2 metros. Si no puedo pasar a 1.5 metros de la bicicleta y considerando que mi coche mide otro 1 metro y cacho, pues me tengo que ir detrás de la bicicleta porque no hay de otra. Entonces, cambiamos la normatividad, pero no hacemos cambios en la infraestructura. Los semáforos siguen sin funcionar, sigue sin haber letreros correctos, sigue sin haber policías que te paren. Luego ponen un semáforo súper moderno en una esquina y en la siguiente esquina sigue el otro del año 60. Entonces, tiene que haber cambios en la normatividad, tiene que haber cambios en la infraestructura. Pero aparte de eso, tiene que haber cambios en las actitudes. Porque si seguimos tratando de buscarle la vuelta y ver cómo le hacemos, entonces los proyectos de cambio no funcionan. Cuando hagamos proyectos de cambio, entonces es importante tomar en consideración eso. ¿Qué dice la normatividad? ¿Qué infraestructura se necesita? ¿La tenemos y existe? Hacer un proyecto, invertir en un proyecto sin tener toda la infraestructura que necesitamos es de veras un desperdicio de dinero porque las probabilidades de que el proyecto va a fracasar. Le vamos a echar muchas ganas. Yo digo que es como empujar paredes. No, tenemos ahí la pared y dice, es que estoy haciendo un esfuerzo tremendo. Sí, cuate, pero es una pared. No hagas un esfuerzo tremendo, tráete un mazo. O sea, quieres mover esa pared, no va a funcionar por más esfuerzo que hagas empujándola. Si no tienes las herramientas correctas para mover esa pared, no la vas a mover. Y tenemos que cambiar las actitudes. La gente, tiene que haber campañas para que la gente piense diferente y haga las cosas de manera diferente. Ya también se atoró. Pasan la siguiente. Por ejemplo, si no tenemos buenas computadoras que pasen bien, no podemos hacer buenas cambios sociales. Ok, primero, planeación para el cambio social. Yo cuando platico con nuestros alumnos y siempre platicamos de toda la cuestión de la planeación es fundamental. Porque la planeación es como cuando queremos llegar del lugar A al lugar B. Digamos que nos vamos a ir de México a Monterrey. La planeación es algo muy simple. Primero tenemos que saber dónde estamos. Si no sabemos dónde estamos parados, pues no podemos ver el mapa para ver qué ruta tenemos que agarrar de Monterrey. Estamos en una carretera y dice, ¿qué carretera es? Si yo tengo mi mapa, estoy parado en la carretera y no sé dónde estoy, de nada me sirve mi mapa, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber dónde estoy. Lo segundo que tengo que hacer es saber a dónde quiero llegar. Porque si sé dónde estoy y tengo mi mapa, pero no sé a dónde voy, pues tampoco voy a llegar. Y lo tercero que tengo que hacer es planear mi ruta. Agarro mi mapa, agarro mi lápiz. Hoy en día ya hacemos todo con Google Maps. Yo sé que los que tienen aquí menos de 25 me están diciendo, ¿qué es eso? ¿Mapa? ¿Qué lápiz? Ah, en el iPad. Pero esencialmente lo que hacemos es eso, ¿no? Estoy aquí, quiero llegar acá. Esta es la ruta que voy a tomar. Me voy a ir primero a Querétaro, luego a San Luis, luego a Saltillo. Órale, llego a Monterrey, ¿no? O a lo mejor no quiero pasar por Coahuila porque pues, están las cosas muy feas y entonces me voy a ir por acá y me voy a dar otra vuelta. O a lo mejor hay manifestantes de la CENTE que cerraron. Entonces es importante tener un plan, es importante verlo precisamente como esa ruta. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es la ruta que voy a seguir?
muy sencillo, pero también considerando que en el camino me puedo llegar a encontrar a los manifestantes de la CENTE, o me puedo encontrar un narcobloqueo, o simplemente ya cayó nieve y está cerrada la carretera. Entonces, mi plan siempre tiene que ser sabiendo que los buenos planes sirven para cambiarse. Me da una idea de a dónde voy, pero no tengo que ser tremendamente rígido y tengo que ir verificando todo el tiempo. Ya vi en Saltillo, sí. También ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo vamos a llegar ahí? Ya, ¿cómo se llama? Ya me lo cambié de orden. Bueno, esta les quería platicar antes, pero ya me la cambió de orden. Cuando estábamos hablando de las actitudes. ¿Ven lo que pasa con los planes, no? El plan era ir de una manera y ahora, no, ya me cambiaron, me cambió esto, ahora nos tenemos que regresar a la parte de las actitudes. Les estaba hablando que tenemos que cambiar la actitud de la gente. Quiero hacerles aquí una pregunta muy honestamente. Levanten la mano todos los que creen que para cuidar al medio ambiente es súper importante. Es súper importante reducir, reusar y reciclar. Levanten la mano si creen que es importantísimo. Sí, casi todos. Por ahí te le coloco, vi que no levantó la mano. Ahora quiero que levanten la mano todos los que de veras reusan, reducen y reciclan. Pues como un tercio de los que levantaron hace rato la mano. ¿Por qué? Porque sí creemos que es importante y casi todos levantaron la mano diciendo sí es importante, pero solo un tercio de nosotros decimos, bueno, sí lo hacemos. Pues parte de eso, pues sí, parte de esos son no hábitos, estamos acostumbrados. Una de las razones que sabemos por la investigación que la gente no hace lo que cree que es importante es por el esfuerzo, por la relación entre el esfuerzo y la importancia. Si nosotros vemos es mucho esfuerzo y pues sí creo que es importante, pero no tan importante, pues no lo voy a hacer. Es la verdad mucho esfuerzo. Me cuesta mucho trabajo hacer esto. Si es poco esfuerzo y es muy importante, pues claro que lo hago, porque es muy fácil. Si tengo que reciclar y cada 15 metros hay un bote de reciclado, es mucho menos esfuerzo si el único bote de reciclado está de aquí a 2 cuadras. Si tengo que reciclar pilas y en cada edificio que voy hay un lugar para tirar las pilas, pues está muy fácil. Si tengo que ir al centro de acopio, que está en la delegación, allá, que se vayan las pilas a la basura. Entonces, una razón es la relación entre el esfuerzo y la importancia. Otra razón es lo que se llama dilución de responsabilidad, que nada más les digo rápido. Hubo un caso muy famoso en los 30s allá en Nueva York de una señora que se llamaba Kitty Genovese, que por 45 minutos un hombre la agarró, la golpeó, la violó y la mató. 45 minutos nadie llamó a la policía. Después de cuando la policía fue a investigar qué pasó, encontraron por lo menos 30 personas que escucharon los gritos. Y cuando les preguntaron por qué no llamaste a la policía, ¿qué creen que contestaron? Pues alguien más seguro va a llamar. O sea, pues, en medio de la calle, alguien seguro. Nosotros vamos por la calle, vemos un accidente de tránsito. ¿Cuántos de nosotros agarramos el teléfono y marcamos 066 y le avisamos, oigan, hubo un accidente? Ya seguro alguien va a avisar. Eso se llama dilución de responsabilidad. Cuando hay mucha gente pensamos que alguien más lo va a hacer. Y cuando todo mundo lo está haciendo, pues hacemos lo que todo mundo hace. Y cuando nadie lo está haciendo, pues no lo hacemos. Si vemos a todo mundo volteando para arriba, pues todos volteamos para arriba. Vemos a nuestros amigos y a la gente que no lo hacen, dices, pues no lo vas pues tú tampoco lo haces. Normas sociales. Yo voy a ser el ñoño que de veras va y recicla. O sea, ahí veo a todos mis amigos, vamos a comer al centro comercial y pedimos, y ahí voy yo y llego a poner, y a ver, este es el de platito y este es el orgánico, y todos tus amigos te vienen, ya, ¿no? Échalo a la basura ya. Entonces, presión social de nuestros amigos y demás, pues tampoco hacemos las cosas que son correctas. Y después la percepción de control sobre un comportamiento. ¿De veras estoy haciendo una diferencia? Si yo de veras estoy reciclando y a final de cuentas llegan los señores de la basura y agarran el bote, el de papel, el de plástico y el de metal y todos los vuelven a echar al camión ahí todos, pegados. Entonces, ¿para qué lo hago si de veras no hace una diferencia?
Entonces, cuando nosotros queremos cambiar las actitudes, necesitamos atacar estos cuatro factores. Ahora sí, ya regresamos al orden correcto, ¿no? De la planeación. Ok, primero, ¿dónde estamos parados? Esta es la primera parte. Para saber dónde estamos parados, tenemos que definir primero el problema que queremos resolver. Es muy importante. Muchos de nosotros decimos, es que yo quiero darle de comer a los niños pobres en México. No, a ver, enfócate. ¿Cuál es el problema? El problema es desnutrición, el problema es pobreza. Porque si el problema es desnutrición y lo que queremos es darle de comer a los niños pobres, está bien. Si el problema es pobreza, darles de comer no ayuda. Nada más les ayuda que tengan la panza llena, lo cual es muy bueno. Pero no vamos a tener un impacto sobre la pobreza en México. Si lo que queremos es tener un impacto sobre la pobreza, entonces pensemos qué puede ser, pues a lo mejor capacitación, a lo mejor oportunidades de trabajo, a lo mejor. Si mi problema es pobreza y yo hago un programa que les dé oportunidades a las gentes, dándoles 1,000 pesos mensuales, ¿eso reduce la pobreza? No, es un paliativo. Es importante, ¿por qué? Porque es gente que vive en extrema pobreza, pero no va a tener un impacto significativo sobre realmente reducir la brecha que existe entre ricos y pobres en este país. Entonces hay que definir claramente cuál es el problema que queremos resolver, ver cuál es el mapa, dónde estamos parados en ese problema. Diagnóstico, línea base. Ok, ya sabemos cuál es el mapa, ahora dónde estamos en ese mapa. Entonces es fundamental que hagamos un diagnóstico. Muchas veces nosotros hacemos trabajo a través de Melate. Sabemos que hay un problema. ¿Dónde estamos parados en el problema de las adicciones? A veces es tan simple como vamos a meterlos al INEGI o vamos a meternos a CONADIC y vamos a checar cuáles son las estadísticas y qué dicen los números. A veces no es tan sencillo, porque inclusive los números que tenemos en INEGI o en CONADIC no necesariamente son números que nos responden a la pregunta o son necesariamente confiables. Pero es muy importante hacer un buen diagnóstico de dónde estamos. A veces el diagnóstico cuesta mucho dinero. Cuando el diagnóstico cuesta mucho dinero, encontremos maneras por lo menos de darnos una idea general de dónde estamos parados. Pero si no sabemos dónde estamos parados, no hay manera en este mundo que podamos saber cómo le hacemos para llegar a la solución del problema. Entonces, un diagnóstico, crear una línea base es fundamental. Los problemas sociales. Definir los problemas sociales es fundamental. Bueno, es otra cosa que es fundamental cuando estamos hablando. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Cuál es el mapa? Los problemas sociales no son los niños de tercero de primaria no tienen computadoras. Y entonces mi proyecto es darle computadoras a los niños de tercero de primaria. Que los niños de tercero de primaria no tengan computadoras no es el problema. ¿Cuál es el problema? Que nuestra educación está del cocol. Que la educación que estamos teniendo hoy en México no está preparando a nuestros chavos para tener las competencias, para poder tener un buen nivel de vida, ser competitivos en el futuro, en una sociedad globalizada y digital. Si yo le doy computadoras a los niños de tercero de primaria, no es para resolver el problema de que no tienen computadoras, es una pieza dentro de resolver el gran problema social de que nuestra educación no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Entonces tenemos que entender cuál es el problema social. El problema social no es el hambre. Sí, el hambre es parte de eso. El problema social es la pobreza. El problema social no es la contaminación. El problema social que tenemos es que la calidad de vida y la salud de los mexicanos está en problema porque tenemos contaminación. El gran problema en México que tenemos no es la violencia. El problema que tenemos en México es que las condiciones de la vida son tales que empujan a la mayoría de la gente a hacer cosas que les puedan dar un poquito de mejor nivel de vida. El chavo de la calle que se mete con los narcos, no se mete con los narcos porque cree que le va a dar un buen retiro cuando llegue a los 60, 65. No se mete con los narcos porque piensa que es una carrera honorable en la que realmente puede hacer una diferencia social. Se mete con los narcos porque el cuate tiene hambre, porque no ve futuro. Y prefiere tener un futuro. Y los que han trabajado con chavos que están en este tipo de estación saben que te van a decir, mira, yo prefiero tener 10 años
que no voy a vivir sin carencia, aunque después termine colgado de un puente, a tener que vivir toda mi vida tratando de sacar dinero de las cebollas o del maíz que estoy cultivando y todo el tiempo andar viviendo con carencias. Entonces es muy importante definir bien cuál es el problema que queremos resolver, cuál es el gran problema en el que queremos tener, en el que queremos tener impacto. ¿Cómo le vamos a hacer para poder resolver? Bueno, pues es importante saber con qué infraestructura y con qué recursos contamos. No es lo mismo si contamos con muy pocos recursos viejitos y que nos hacen que si contamos con un súper así recurso, pero que puede ir súper bien sobre una buena infraestructura, o si que tenemos que tener algo que pueda moverse bien, pero en un ambiente en el que pues no hay manera como moverse. Entonces tenemos que saber cuál es el recurso con el que contamos y tenemos que saber cuál es el terreno con el que tenemos que navegar. Porque si toda la normatividad y las cosas funcionan perfecto y está todo derechito, pues a lo mejor con recursos relativamente modestos la hacemos. Y recursos no me refiero nada más a dinero, también recursos humanos, capital humano, recurso social, apoyo por parte de las comunidades, etcétera, etcétera. Pero si lo que tenemos es un camino sinuoso, entonces a lo mejor el carrito viejito destartalado no nos va a dar el ancho. Y si lo que tenemos es no camino, pues aunque tuviéramos el Ferrari, ¿verdad? Porque por ese ni con Ferrari llegas. Entonces es muy importante entender cuál es el terreno en el que estamos, cuáles son los obstáculos y cuáles son con lo que contamos. Eso es lo que normalmente se conoce como el análisis FODA, que es otro término que ¿cuántos de ustedes han escuchado lo del análisis FODA? La mayor parte de ustedes lo han escuchado y a veces todo el mundo, ¿qué quiere decir eso del análisis FODA? Y aquel, pues fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Jóvenes, es muy sencillo. Son 3 preguntas. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Y cómo va el camino? Eso es lo que es el análisis FODA. ¿Qué tengo desde el punto de vista de recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, recursos sociales? Que yo tengo, que sé que puedo contar con ellos. ¿Cuáles me faltan? ¿Dónde están mis agujeros? Y puedo transitar ese camino con lo que tengo. Y si la respuesta es no puedo transitar ese camino con lo que tengo, pues tengo 2 opciones. O consigo lo que me falta para transitar el camino. Si es el camino de terracería ese que vimos, pues necesito una 4x4, ¿no? Si no tengo la 4x4, pues las 2 opciones que tengo es o consigo la 4x4 o busco otro camino diferente. Pero si yo me enterco en me voy a meter por ese camino con mi coche destartalado, ¿qué va a pasar? Pues nada, exactamente. Entonces, el análisis FODA es algo muy simple. ¿Qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Cuál es la naturaleza del camino? ¿Cuáles son los obstáculos que voy a estar encontrando en el camino? No necesitan ser tremendamente sofisticados para poder hacer un análisis FODA. Simplemente necesitan hacer esas 3 preguntas. Una vez que yo sé qué tengo, qué me falta, una vez que yo sé cuál es el problema que quiero resolver, dónde estoy parado, qué es lo que tengo y qué es lo que me falta, y cuál es la naturaleza del camino, entonces puedo hacer un plan de acción. Entonces sí me puedo hacer mis planeaciones estratégicas, mis planeaciones financieras, mis planeaciones de mercadológicas y todos los demás planes. Pero primero tengo que responder todas esas preguntas. Y entonces a la hora de hacer un plan, hago un plan adecuado al FODA. O sea, hago un plan contando cuáles son los recursos que tengo, cuáles son los que no tengo y cuál es la naturaleza del camino. Entonces sí puede ser un buen plan de trabajo. Considerando la normatividad, la infraestructura y las actitudes de la gente. ¿Y cuáles tengo que cambiar? ¿Cuáles de manera sistémica me van? Porque si las actitudes me van a empujar de regreso, entonces voy a hacer mucho esfuerzo para mover esa pieza de rompecabezas y al final la pieza se va a quedar igual. Todas las otras van a hacer presión para regresarla al lugar en el que estaba. Lo importante es que esta planeación tiene que ser sistémica. Tengo que tomar en cuenta todos estos elementos. No se trata nada más de hacerlo en el papel. Y tienen que ser flexible. Particularmente nuestro país tiene que ser flexible, donde tenemos tantos imponderables, tantas cosas que no sabemos qué es lo que nos va a pasar. Ok.
Una vez que hacemos nuestro plan de acción, decimos, estas son las acciones que voy a tomar para llegar del punto A al punto B por esta ruta, con estos recursos, con estos obstáculos. Ahora tengo que ir checando todo el tiempo si ahí voy o no voy. Conforme voy andando el camino, tengo que estar volteando a ver, aquí es donde tenía que estar, así estoy. Entonces, hacemos la evaluación diagnóstica, que fue la primera, la línea base, para saber dónde estábamos parados. Después hacemos evaluación formativa. La evaluación formativa, simplemente vamos a ir checando si vamos o no vamos. Y si no vamos, ¿qué cambio para que sí vayamos? Oye, según mi plan, ahorita tendría que estar en Corregidora esquina con Isabel la Católica. Pues no estoy. ¿Qué pasó? ¿A dónde me di la vuelta mal? ¿Qué fue lo que agarré? A ver cómo lo corrijo. Eso es lo que es la evaluación formativa, la evaluación que vamos haciendo durante el proyecto para checar que ahí vamos, que sí vamos bien. Y si no, ¿cómo le hacemos para corregir lo que no vamos bien? Una de las maneras de hacerlo es a través de tableros de control. Tableros de control es un curso completo en la universidad, así que... Pero tableros de control esencialmente significa voy a tener banderitas verdes, amarillas y rojas. Y mientras todo en mi plan vaya bien, todo tendría que estar verde. Nunca sucede, ¿eh? Si alguien les dice que alguna vez hicieron un plan y todo salió exactamente como estaba planeado, pregúntenles, ¿y cuando te despertaste qué pasó? Digo, si no, no sería la vida real. Entonces, todo el tiempo, esencialmente los tableros de control es eso, tenemos rojitos, verdecitos y amarillos, y mientras estemos en verde va bien, cuando se pasa a amarillo sabemos que tener que hacer algo, si se pasó a rojo necesitamos hacer un cambio importante en la forma en la que estamos haciendo las cosas. Y finalmente la sumativa es al final, ¿llegué o no llegué? ¿O qué tanto llegué? ¿Qué tanto impacto tuve sobre lo que estaba haciendo? La evaluación sumativa puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. Muchas veces les van a decir, es que necesitamos números, indicadores concretos. Hay cosas que no se pueden medir con indicadores concretos. No por flojos, y eso pasa mucho, digamos, vamos a hacer una evaluación cualitativa, porque entonces no necesito hacer estadísticas, no necesito hacer números, y la verdad, vamos a ser sinceros, todos somos pésimos en matemáticas. Nada más los ingenieros, ellos sí saben. Pero está perfectamente justificado decir mi evaluación es cualitativa porque lo que yo estoy viendo no es algo que necesariamente se puede medir en números, como Make-A-Wish Foundation, pero hay muchos otros ejemplos. A veces la evaluación que tenemos que hacer es sobre cambió algo desde el punto de vista de la calidad, que no se puede medir con un número. Entonces puede ser una evaluación sumativa cuantitativa o puede ser una evaluación cualitativa. Y finalmente la evaluación puede ser de resultados o de impacto. De resultados es muy sencillo. Cuando empezamos nuestro plan pusimos nuestros objetivos. Y esencialmente lo único que vamos a ver es, objetivo A, ¿se llegó? ¿No se llegó? ¿Qué tanto se llegó? Objetivo B, ¿se llegó? ¿No se llegó? La evaluación de impacto es diferente. La evaluación de impacto pregunta ¿qué tanta diferencia hizo mi programa sobre el problema social que yo quería resolver en comparación a si no hubiera existido mi programa? O sea, a lo mejor el problema solito se hubiera puesto mejor si mi programa no hubiera existido. Entonces yo no puedo decir simplemente mejoró. Tengo que decir mejoró, pero si no hubiera existido mi programa, no hubiera mejorado. Entonces ahí está, aquí está la evidencia. Por eso, precisamente porque es una pregunta tan difícil de responder, es que la evaluación de impacto es cara y complicada. Para hacer buena evaluación de impacto y cuando se las pidan, entiendan esto. La gente no sabe, las fundaciones, las organizaciones sociales, las dependencias de gobierno dicen evaluación de impacto, no saben de lo que están hablando. Yo le tuve que dar un curso completo de 2 horas a la gente del IAPA, del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones, porque me estaban pidiendo evaluación de impacto en un proyecto que estamos haciendo, y entonces yo les pregunté, ¿a qué te refieres? No, pues vamos a ver cuántos se gradúan. Le dije, no, eso no es evaluación de impacto. ¿Tú quieres hacer un proyecto? La manera de evaluar si haciendo nosotros un programa para capacitar gente, para ser especialistas en prevención de adicciones, tiene un impacto sobre la reducción en las adicciones.
Entonces yo no puedo medir si la gente se está graduando o no. Ni siquiera puedo medir si tienen buenas competencias o no. A lo mejor se gradúan, a lo mejor tienen buenas competencias. Aquí la pregunta es, ¿están de veras teniendo injerencia en el nivel de adicciones en la Ciudad de México? Porque si no están teniendo injerencia y las adicciones siguen exactamente igual, a pesar de que nosotros estamos entrenando todos estos especialistas, entonces no estoy teniendo impacto, aunque gradúe muchos y aunque los esté graduando todos con honores. Entonces lo que tú me estás pidiendo no es una evaluación de impacto y no están ustedes entendiendo lo que es. Déjenme, les doy una plática para que entiendan lo que es la evaluación de impacto. Y después de que les di la plática y les explique esto es lo que es, así que se hace, tienes que hacerlas ex ante. Ex ante quiere decir que tienes que planearla antes de que empieces el programa para poder tener una línea base de cómo estaba el problema antes de que yo interviniera. Si no, ¿cómo sé si realmente hizo una diferencia? Tengo que tener datos para tener una línea base en todos mis indicadores. Tengo que crear una muestra representativa. No puedo agarrar nada más 20 monitos y a ver qué pasó. Tiene que ser una muestra de varios cientos de personas. Y tiene que ser una muestra de varios cientos de personas que realmente representen a la población de gente en la Ciudad de México. Entonces, cuesta dinero, trabajo y esfuerzo simplemente generar esa muestra y darle seguimiento a esa muestra. Tengo que tener un grupo control, tengo que tener otro grupo igualito al que no le hago la intervención para ver qué pasa con ese grupo. Y tengo que usar estadísticas inferenciales, estadísticas que me comparan con el grupo con el que trabajé antes y después y con el grupo con el que no trabajé. Son estadísticas complejas. ¿Quieren hacer evaluación de impacto? Necesito todo esto. ¿No tienen todo esto? Déjenme de molestar. Hagamos evaluación de resultados. Esa sí se puede. Evaluación de impacto es cara y compleja. Pues ya nada más para terminar un poquito. O sea, yo sé que les hablé de muchos temas y demás. Una de las cosas que nosotros insistimos mucho en la universidad es precisamente la necesidad de profesionalizar a la gente que trabaja en el sector. Porque el trabajo en el sector social no es algo que tenemos que hacer solo por buenas intenciones. Tenemos que saber cómo se hace. Y la gran mayoría de nosotros no estudiamos ni cómo trabajar en una organización de la sociedad civil. Pocos de nosotros estudiamos administración de organizaciones, algunos a lo mejor administración de empresas, que es muy diferente. Muy diferente. O sea, unos creen que es lo mismo, no. Es muy diferente. Una empresa existe para generar valor, una organización existe para generar impacto. Y ya desde su base, entonces, todo cómo se administra una organización ya es muy diferente de cómo se administra una empresa. Y todavía menos de nosotros estudiamos adicciones, medio ambiente, trabajo social, todas las diferentes derechos humanos, todas las diferentes áreas en las que trabajan nuestras organizaciones. Entonces nosotros insistimos mucho en la necesidad de profesionalizar, pero eso no es lo más importante. Para hacer una diferencia siempre es útil tener una buena formación, pero no es necesario tener grandes recursos. Lo que sí es necesario es tener compromiso y determinación para, más allá de los obstáculos, seguir luchando por la transformación positiva de nuestra sociedad. Muchas gracias y pues sigamos tratando de hacer una diferencia.